tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a realizar en este tutorial cómo se resuelven ejercicios de presión de vapor justamente en las propiedades coligativas, ¿sí? Ya hemos realizado algunos tutoriales para hacer cambio de unidades de molaridad a molalidad y de molalidad a molaridad. En este caso vamos a hacer un ejercicio justamente de presión de vapor, disminución en la presión de vapor, que es una propiedad coligativa muy importante, ¿no? Entonces hay que recordar que las propiedades coligativas son propiedades que solo dependen del número de partículas de soluto. El soluto debe ser no volátil, no tiene que ejercer una presión de vapor y en una disolución y no de la naturaleza de las partículas de soluto. ¿Qué significa esto? Que la presión de vapor de un disolvente puro tiene un cierto valor y respecto a la temperatura. Si yo le agrego partículas de soluto no volátiles, va a disminuir esta presión de vapor de la disolución, ¿sí? Solo depende de las partículas que yo agregue y no de la naturaleza, ¿sí? Solamente es de las partículas que yo agregue. Es una ecuación muy sencilla. La presión de vapor es igual a x1 por la P1 subíndice 0. ¿Qué es P1 superíndice 0? Es presión de vapor del disolvente puro. Presión de vapor del disolvente puro. Este generalmente es un dato ya reportado y nos lo van a indicar. X1 es la fracción molar del disolvente, ¿sí? Fracción molar del disolvente, y P1 es la nueva presión de vapor ya de la disolución, ya cuando agregamos esas partículas, ¿sí? Entonces hay que recordar, si tenemos dos en una disolución tenemos un soluto y un disolvente, podemos tener dos fracciones molares, la fracción molar del disolvente X1 y la fracción 2 sería la fracción molar del soluto. Ambas fracciones nos tienen que sumar 1 porque hay dos componentes. De ahí podemos obtener la siguiente ecuación, ¿sí? Si nosotros sustituimos en esta ecuación que estamos viendo aquí, hacemos un poquito de álgebra, llegamos a que P1 superíndice 0 menos P1 es el delta P. ¿Qué significa esto? Es el valor, es el delta de presión que disminuye por agregar el soluto, y eso va a ser igual a ¿quién? A X2 por P1 superíndice 0. También el delta P lo vamos a calcular justamente por la fracción molar del soluto por la presión del disolvente puro, que aquí lo tenemos. Vamos a hacer un ejercicio práctico para justamente resolver este problema. Dice lo siguiente: calcula la presión de vapor de una disolución preparada al disolver 218 gramos de glucosa, nos dan el peso molecular, que son 180.2 gramos mol, en 460 mililitros de agua a 30 grados centígrados. ¿Cuál es la disminución en la presión de vapor de esta disolución? Nos indican que la presión de vapor del agua a 30 grados centígrados ejerce una presión de vapor de 31.82 milímetros de mercurio. Suponga que la densidad de la disolución es 1 gramo por mililitro, ¿sí? Entonces vamos a realizarlo. Entonces hay que ver los datos que tenemos. Nos dan la presión de vapor del disolvente puro. En este caso nuestro disolvente es el agua. Nos indica que el agua ejerce una presión de vapor de 31.82 milímetros de mercurio. Nos dan la masa de la glucosa, que son 218 gramos. Ojo, también tenemos el peso molecular. Podríamos calcular los moles. Tenemos el volumen de agua, ¿sí? El volumen al disolver 400 mililitros de agua. Tenemos también la masa total, sería la masa de agua. En este caso son 460 mililitros, equivalen a 460 gramos. En este caso también la densidad de la disolución nos indican que es de 1 gramo por mililitro. Entonces vamos a justamente la fórmula que vamos a ocupar para calcular la presión de la nueva presión de la disolución al agregarle esas partículas de glucosa es la siguiente: presión de la disolución es igual a la fracción molar justamente del disolvente, en este caso es el agua, por la presión de vapor del agua pura. En este caso es el dato que está aquí, ¿sí? Otra forma de verlo es con este esquema. Tenemos aquí tenemos un eje. Esta rayita que vemos aquí, este eje, esta Y, por mencionarlo así, la P1 subíndice 0 es la presión de vapor del agua pura, es 31.82 milímetros de mercurio a 30 grados centígrados. Entonces, el hecho de agregarle yo 218 gramos de glucosa va a hacer que disminuya, ¿sí? Esta presión, el agua va a disminuir esta presión por agregarle estas partículas. ¿Cuánto va a disminuir? Un delta P, ¿sí? Este delta P es justamente el que vamos a calcular. Y si restamos la P1 superíndice 0 del agua pura menos lo que va a disminuir, obtenemos la presión de la disolución, la presión nueva de la disolución, ¿sale? Entonces,
tenemos varios datos, ¿no? Podemos calcular, tenemos masa de glucosa, peso molecular de glucosa, sabemos que tenemos también la masa del agua, que son 460 mililitros, que equivale a 460 gramos, porque la densidad del agua es un gramo por mililitro. Podemos calcular justamente los moles de agua. Los moles de agua son la masa entre el peso molecular, hay que recordarlo, 460 gramos entre 18 gramos mol, nos da 25.55 moles de agua. Podemos calcular los moles de la glucosa, que son la masa entre su peso molecular correspondiente, 218 gramos de glucosa entre 180.2 gramos mol de glucosa, nos da 1.20 moles de glucosa. De aquí se observa que justamente está en mayor cantidad en moles, justamente el disolvente, ¿sí? Y el soluto. El disolvente y el soluto. Para calcular la fracción molar del disolvente hay que recordar la fracción molar del agua son los moles de agua entre los moles totales, o bien los moles totales son moles de agua más moles de glucosa. Sustituimos 25.55 entre 25.55 más 1.20 moles y nos da 0.955 la fracción molar del agua. Podemos calcular también la fracción, sabemos que ambas fracciones tienen que sumar 1. La otra fracción la podríamos deducir, pero vamos a calcularla también de una vez. X glucosa es N de glucosa, 1.20 mol, entre 25.55 más 1.20 me da 0.045. Y es correcto, porque ambas fracciones X1 más X2 tiene que sumarnos 1. ¿Sí? Ahí sabemos que lo hemos hecho en forma correcta. Ya que tenemos las fracciones de agua y la fracción de glucosa, podemos introducirlas en nuestra ecuación. ¿Sí? Sustituyendo en la fórmula para la presión de las disoluciones, la fracción molar del disolvente, X1, 0.955 por la presión de vapor del agua a 30 grados centígrados, es 31.82. Entonces, el hecho de agregarle yo a esta agua la cantidad de glucosa va a hacer que la presión de vapor disminuya de 31.82 a 30.83 milímetros de mercurio, ¿sí? Podemos calcular ese delta P. Ese delta P es justamente el que se puede calcular de la siguiente manera. Si ya tengo la presión de vapor del agua pura y obtengo el de la disolución, la resta justamente me dará el delta P, la presión, el intervalo de presión que disminuye, ¿sí? Otra forma es el delta P es igual a X2 por la presión de vapor del disolvente del agua pura. En este caso, X2 es el complemento de 0.955, ya lo hicimos hace un par de segundos. 0.045 X2, la fracción molar en este caso es del soluto de la glucosa, por la presión de vapor del agua pura, que es 31.82. Entonces aquí justamente nos tiene que darlo exactamente lo mismo con las dos ecuaciones. Entonces la caída fue de 1.44, que se muestra otra vez en este esquema. Presión de vapor del agua pura es 31.82 milímetros de mercurio. El simple hecho de yo agregarle partículas de glucosa me va a bajar un intervalo de presión de 1.44 milímetros de mercurio, y la nueva disolución tendría una presión de vapor de 30.83 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muchas gracias.